un dilema posterior por, digamos que acceder a cosas. Yo sé que hay profesores allá que son bastante drásticos y, no fue, así estén en asamblea, no estén en asamblea. Pero nosotros hemos intentado respetar ese tipo de cosas, solamente que sí, ustedes mismos son los que se estarían afectando y en teoría son pocos los que de pronto cuando se hacen esas encuestas dicen que no. Pero por ejemplo una clase virtual como la del martes, supone que son un poquito más de 40 y habían 20 incluyendo David. ¿Qué pasó? No creo que esos 20 que faltaron hubieran estado en la marcha pues por el poli haciendo algo sobre Palestina. Estoy casi seguro que si habrá ido uno o dos máximo de todos los que hayan estado que son del grupo. Esos detalles, uno cuando está más joven como ustedes, sí, no pasa nada, yo pierdo tiempo, pero cuando usted sale por allá un poquito más viejo, se va haciendo que no, ya estoy retrasado, que usted ve a todos sus compañeros del colegio ya graduándose y uno todavía por allá chapaleando, viendo materias de semestres bien abajo, se van a dar cuenta que es complejo. Hay cosas en la universidad que usted tiene que pelear, ¿cierto? O sea, pero hay cosas en las que va a decir cualquier cosa directamente con eso de Palestina, no tiene que hacer marchas y todo eso, sí. Pero estoy casi seguro que ese man Netanyahu se rasca la barriga sabiendo que hay una marcha en cualquier parte del mundo, porque más no le importa. O sea, eso no tiene ningún efecto. Cosas más puntuales de acá, de lo local, de la desfinanciación y todo de la universidad, pues no digo nada. Ahí sí de pronto no toca fibras internas, porque eso es para todos. Pero bueno, ahí les dejo pues como el regaño y eso. Pero bueno, digamos que ahí se nos complica un poquito y por eso es que a la final nosotros solamente tenemos herramientas como la participación, quienes van a clase, quienes, por ejemplo, en las consultas, que para poder saber que no se repitan, digamos, votos y todo eso, nos tocó ponerla con la colección de los correos. Eso también indirectamente nos deja ver quiénes son, quiénes sí, quiénes no. O sea, esos son muchos detalles que nos va a tocar empezar a evaluar porque a la final ustedes son los que se perjudican. A nosotros nos perjudican, claro, porque muchas veces nos toca toda la carrera calificar, pero ustedes cuando le empiezan a quemar a parciales uno tras otro, van a llegar con ojeras en, va a decir una grosería, hasta en la nalga, pues porque van a estar remamados y recansados, reventados por cuestiones que pueden haber manejado de otra manera, pero bueno. Eso es una situación que la universidad se vive cada semestre, lo viví yo, ya llevo tantos años por fuera, lo están viendo ustedes que están acá y eso no va a ir cambiando mucho porque allá manejan muchas cosas políticas por debajo. Estoy casi seguro que muchas veces en algún momento hacen asambleas para simplemente quitar parciales, para que se aplacen o para lo que sea, en términos de otras facultades y eso, pero eso afecta a toda la universidad. Entonces, ese tipo de detalles son los que tienen que ir pensando. Claro, no tiene que pelear por lo que tiene que pelear, pero que valga la pena. No como eso de que no hagamos clases, pero porque vamos a ir a apoyar a Palestina. Pues eso no tiene como mucho ahí resonancia para esa gente allá. Nosotros acá, otra historia distinta. Pero bueno, empecemos con el tema que llama mucha terapia aquí en este momento. Bueno, muchachos, entonces, como les comentaba, espero yo pongo por aquí a grabar que se me había olvidado. Grabar, iniciar grabación. Así ya empezó. Listo, ya por aquí empezó la grabación. Bueno, entonces, que como les comenté hace un momento, ya estamos empezando pues este nuevo tema que ya entraría pues para la parte de la segunda unidad. Recuerden que el profe David para el parcial, el primer parcial dejó también la parte de interacciones para que no lo vayan a olvidar, que eso estaría como esa parte de la segunda unidad. Eh, lo que vamos a ir hablando en la clase de hoy y probablemente la del otro jueves, porque el martes sería el parcial, va muy asociado a lo que van a ir haciendo por estos días en el laboratorio y lo que han venido haciendo con la columna de Buenogradski, ¿cierto? O sea, vamos a hablar de varios temas que, digamos que directamente se relacionan con este asunto. Entonces, bueno, cualquier pregunta, no sé hasta dónde logramos alcanzar hoy, pero si de pronto llegamos a la parte que yo les mencionaba, que vamos a hacer algunos ejercicios de clase y eso con respecto a aplicar la fórmula de concentración en términos pues, de unidad formada de colonia por mililitro o gramo, o por ejemplo si alcanzamos a hacer algún tipo de ejercicio también con algo de una técnica que no sé si todos la conocen, que se llama la técnica del número más probable. ¿La han hecho alguna vez o nunca la han hecho? Sí, profe.
Listo, entonces aquí en este tipo de cosas volvemos a entrar en ese tema que, como les decía, hay muchos detalles que esto es ecología microbiana, ¿cierto? Pero son técnicas que son transversales a otras áreas y como lo tocaremos ahorita, de pronto más tardecito, se van a dar cuenta o si no, pues el otro jueves. Bueno, ahora comencemos por aquí. Uy, Lo siento, no tengo ya tenía películas que las 500 días con ella. Yo le mermo a eso, más que se escuche. Bueno, listo. Entonces nosotros vamos a empezar a hablar pues como de esas estrategias y digamos que tienen pues en general organismos, en este caso los microorganismos asociados por ejemplo en el caso a la donación de electrones. Se dan cuenta que nosotros ya habíamos ido hablando en las ciclos bioquímicos de toda esta parte de esas reacciones de oxidación, reducción, ¿cierto? Dentro de ello, pues, digamos que está esta parte de la materia orgánica. Para que se dé esa conversión de la materia orgánica que terminaría siendo, pues, si ustedes ven acá esperen, si me raya por aquí, sí, esta reacción, ustedes dirían que a qué se asemeja con respecto a lo que les mostraba yo a ustedes en la parte del ciclo del carbono. O sea, aquí hay materia orgánica y aquí hay oxígeno. Y se está produciendo CO2 y agua. ¿Recuerdan las reacciones que les puse? Esta es muy fácil. Reducción. ¿Cuál? Recuerden que en el ciclo del carbono, ahí habían, digamos, tres reacciones fundamentales, ¿cierto? Estaba la fotosíntesis, ¿cierto? Estaba, en este caso, pues para ponerlo acá también como el tipo, la parte de la respiración. Y estaba el otro proceso que es ya de la metanogénesis. ¿A cuál de estos tres se parece esta reacción? Todos los organismos que son aeróbicos que necesitan para respirar. Oxígeno. ¿Cierto? O sea, miren que ahí básicamente es casi que la reacción de respiración, donde están, digamos, involucrados esa materia orgánica y el oxígeno. Ahí van a haber dos reacciones para poder completar, digamos, estos productos finales. Si uno descompone eso, digamos, como en las dos semirreacciones en la que consiste, en una, la materia orgánica, o sea, esta que vemos acá, termina siendo un elemento que está donando electrones. O sea, cuando se está empezando esa descomposición, mírenlo acá que lo tengo resaltado, libera 4 electrones. Y posteriormente, en la segunda semirreacción, el oxígeno es el que me recibe esos 4 electrones. Básicamente aquí que estamos viendo que entonces, ¿quién es el donante de electrones? Pues la materia orgánica. ¿Y quién es digamos que el aceptor de electrones? Pues el oxígeno. De hecho, aquí los tengo, digamos, como resaltado en esta última frasecita pues que está ahí en la presentación. ¿Queda claro ahí, muchachos? Listo. Listo. Este tipo de eventos no necesariamente van a pasar solamente con el oxígeno. Por eso hay una reacción, digamos, general para ello, donde tenemos esta forma, como vemos aquí en la parte superior. La materia orgánica, este X2 básicamente es un aceptor que sea diferente al oxígeno, donde se produce entonces CO2 y pues esta molécula obviamente asociada con ese aceptor diferente, ¿cierto? ¿Qué tiene de particular ese aceptor diferente? Que tiene, digamos que esa capacidad de oxidación, o sea, digamos que esa es su característica, se puede oxidar. ¿Y qué significa eso? Que puede tomar más electrones. Entonces aquí digamos que, por ejemplo, en el caso, digamos como en este caso, pues, lo que está aquí resaltado en rojo, que es el nitrato, es un elemento que tiene esa capacidad de poderse oxidar, mientras que en este caso el amonio, digamos que tiene está en una posición de reducción.
Entonces ahí hace una diferencia de quién puede ser como aceptor o como no aceptor, básicamente. Pero aquí vamos a ver algo que seguramente ustedes han visto también en clases, que es la torre de electrones. Básicamente, esta torre de electrones estaríamos hablando de todos esos aceptores y que el fin último de esto es poder obtener la mayor, digamos, cantidad de energía posible. Dentro de esa torre, pues aparecen unos que son muy débiles, o sea, que producen muy poca energía y unos muy fuertes que producen, digamos, una cantidad, más alta de energía. Dentro de ellos está, pues, ese oxígeno, el que le acabé de demostrar que era el nitrato, ese que es el dióxido de manganeso, o como dice acá, en esta palabrita que es, pirulusita. Y abajo, digamos, como los que menos, producen o generan energía, estaría entonces en este caso el CO2, y estas moléculas de azufre o el azufre elemental, ¿cierto? Los sulfatos o el azufre, elemental. Entonces ahí digamos que eso tiene una particularidad importante en el desarrollo de los microorganismos que obviamente están buscando de dónde obtener su energía. Si miramos acá, esta otra, imagencita, pues digamos que el rendimiento energético, que es lo que estamos viendo en este pedacito, ¿cuáles son las moléculas que generan mayor rendimiento energético cuando se involucran, en este caso, en el consumo, pues, directamente de esa materia orgánica? Si ustedes ven aquí las reacciones, ese C sub cero está asociado a la materia orgánica, ¿cierto? Y digamos que el aceptor en este caso es el oxígeno, en el segundo es el manganeso, que era el que está mencionado ahorita, en este caso el nitrato y así sucesivamente. ¿Cuáles generan muy buena, digamos, cantidad de energía? Pues estarían estos tres, tanto el oxígeno, el manganeso y el nitrato. Ustedes ven aquí la torrecita, de los valores donde habla de esa, digamos que esa producción energética, qué tan buena es respecto a los otros. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente lo que es entre el manganeso y el nitrógeno hay poca, diferencia. Que sí, digamos, podría dar a entender eso de manera ecológica, que los microorganismos podrían utilizar, digamos, cualquiera de los dos, o sea, puede ser el uno o el otro, y eso que está casi que como el oxígeno. Mientras que por el contrario, lo que es, los otros de abajo, especialmente el sulfato y el dióxido de carbono, producen muy poca energía, ustedes lo ven acá. ¿Qué pasaría con esto? Que sean, digamos, como menos aceptables o deseables para un proceso, pues, de vida de un microorganismo que necesite una buena cantidad de ella para poder, sobrevivir. Para poder sobrevivir. Generalmente, digamos que teniendo en cuenta esa poca energía que se produce, por ejemplo, en el caso de los sulfatos o esos dióxidos de carbono, son moléculas que los microorganismos que son eucariotas no pueden utilizar. ¿Por qué? Pues porque como generan tan poquita energía, pasa lo que les acabo de mencionar. Va a ser, digamos, no van a cumplir con los requisitos que se requiere para poder tener los procesos, activos. ¿Cuál de todos, digamos, es uno de los que son más empleados por esos microorganismos eucariotas? Generalmente es el nitrato. ¿Por qué? Pues si ustedes se acuerdan, el nitrato pues tiene una producción de energía casi, pues, similar a la del oxígeno, ¿cierto? Entonces digamos que ese es uno de los elementos, o moléculas que pueden ser también empleadas por este tipo de microorganismos. Teniendo en cuenta esto, digamos que, esas necesidades de energía y todo lo que recurre con ello, nosotros tenemos, dentro de la ecología microbiana, dos componentes principales. Uno es que con la ecología microbiana nosotros vamos detrás de mirar la biodiversidad, y por el otro lado, se puede tener la biodiversidad, pero también puede ir mirar qué hacen esos microorganismos. Cuando usted mira biodiversidad directamente, pues va detrás de qué, de hacer esa identificación y también hacer cálculos de cuánto puede ser lo que cada uno puede estar haciendo. Directamente aquí se involucran dos conceptos que habíamos hablado hace, ya unos días, que es el concepto de riqueza y abundancia. Ahora, con respecto a la actividad microbiana, pues básicamente es su capacidad metabólica, es decir, yo puedo ir a mirar qué hacen esos microorganismos. Teniendo en cuenta estos dos componentes que son bastante importantes, yo los puedo utilizar para hacer ese aislamiento de esos microorganismos que yo necesito. Es decir, entonces, por ejemplo, yo quiero ir detrás de, fijación de nitrógeno, entonces yo voy, miro
qué diversidad hay, qué puedo sacar de ahí, cuáles son los posibles candidatos y adicionalmente yo tengo que mirar qué es lo que hace, ¿cierto? Entonces yo hago un medio de cultivo en el cual yo digo, listo, yo necesito fijar de nitrógeno, yo hago ese medio de cultivo utilizando todos los nutrientes menos nitrógeno. ¿Para qué? Para poder hacer una presión de selección de tal manera que solamente crezcan los que tienen la capacidad de tomar el nitrógeno atmosférico. Eso es, digamos, como esa combinación de lo que veníamos hablando ahorita de esos modelos, pues, donde estamos mirando la torre de electrones, la parte de la energía, y también combinando con esto que es ya la parte de sus capacidades metabólicas, a lo que puede hacer, y, eso, y esa parte que tenemos nosotros en el ambiente para poderlo obtener, pues, como lo que yo quiero. Ahora, sabemos que, digamos que siempre se ha mencionado que la mayoría de microorganismos no son cultivables, pero cultivar va a ser la única forma de yo poder caracterizarlos, ¿cierto? Porque, digamos, yo ahí puedo saber muchas de esas capacidades que tienen y adicionalmente qué son capaces de, digamos, como de hacer en términos del ambiente donde se encuentran. Entonces, digamos que nosotros dependemos mucho de esa parte. Entonces, todo esto que vamos a ver, digamos, hasta cierto punto, lo estamos asociando a todos estos microorganismos que son dependientes de cultivo. Ustedes saben que, y probablemente van a empezar a leer por ahí cositas que tienen que ver con los microbiomas, uno puede hacer también muchos estudios, ¿cierto? Pero muchos de esos microorganismos no los podemos tener cultivados, simplemente los detectamos en el ambiente donde estemos haciendo la evaluación, pero de ahí para allá no podemos tener mucho de ello. Aparte, toca hacer obviamente mucha parte de esa biología molecular donde están toda esta parte de las ómicas para poder, digamos, que darle una mejor comprensión a cada uno de esos elementos que están en un ambiente como tal. Ahora, para yo poder hacer digamos, como tener ese microorganismo de interés, yo necesito crear algo que en un principio se llama cultivo de enriquecimiento. Esto es diferente a un cultivo enriquecido. ¿Algunos se acuerdan que es un cultivo enriquecido? Digamos que va por ahí, ¿cierto? Entonces, voy a hacer aquí un ejemplo. Este es un agar que es el agar sangre, ¿cierto? Entonces está enriquecido para microorganismos que son exigentes y que crecen en donde hay sangre, ¿cierto? O sea, es un poquito más difícil. Es decir, cuando uno habla de medio enriquecido, es que usted le agrega algún componente para el crecimiento de esos microorganismos que son exigentes. ¿Cierto? Entonces ahí está el agar sangre o cuando uno hace este mismo tipo de agar pero lo pone y lo esteriliza. Mejor dicho, se les puedo como esto. El agar sangre, usted tiene dos versiones de hacerlo. Se esteriliza el agar base y después de que lo esteriliza, le echa la sangre. Entonces, te pone aquí un tubito esos ¿cómo se llaman estos? Los Vacutainer. Bueno, digamos que un tubito que tenga sangre. Lo agrega y sirve en las cajas. Ahí tiene el agar sangre. Pero cuando usted agrega la sangre directamente al medio de cultivo, ya no está aquí el agar base, sino que el agar base con la sangre, después de esterilizado, ahí queda ese lagar chocolate. ¿Cierto? Entonces ya esto termina siendo digamos, como un color más café oscuro, por decirlo así. Pero en términos de lo que estamos hablando, enriquecido es que tiene algo que le favorece el crecimiento de un microorganismo que es exigente. Mientras que cuando yo estoy detrás de un cultivo de enriquecimiento, es básicamente esos métodos que yo puedo emplear para el aislamiento de un microorganismo de interés, es decir, algo que yo requiero. ¿Qué, digamos, va a pasar con eso? Lo que estábamos mencionando ahorita, ¿cierto? Vamos a depender de un cultivo directamente para poderlo hacer. ¿Y eso cómo lo logro? Pues yo tengo que tener en cuenta, digamos, como dos eventos que son paralelos. En un principio, tengo que tener un medio de cultivo, es decir, una combinación de nutrientes particulares. Y adicionalmente, también tengo que ir a conocer en qué condiciones crece. Y esta combinación de estas dos cosas es muy importante que yo logre que sea selectivo para ese microorganismo que yo deseo. Ustedes se acuerdan que ustedes en alguna de las materias que estén viendo, uno utiliza medios selectivos, ¿cierto? Y algunos de ellos son diferenciales. ¿Se recuerdan, no sé, alguno que sea selectivo y diferencial?
No acuerdan de ninguno. El McKinsey, que ahí es donde crecen bacterias gram negativas, si no estoy mal. Bueno, enterobacterias más que todo. Eso está el McConkie, que ese es uno pues, de ellos. Está el EME, que es el agar eosina azul de metileno, que en este caso es selectivo también para tipos gram negativos y es, digamos, diferencial para E. coli. El agar de chocolate, ¿no, profe? Para Neisseria. Ah, bueno, ese sí no lo recuerdo, pues ahí sí desconocimiento mío, puede que tenga razón, entonces no lo confirmo, pero tampoco le digo que no, ¿cierto? O sea, que yo tampoco me la sé toda y ahí sí no, de esa sí no me acuerdo. Y este coli, ¿ustedes se acuerdan? O lo han llegado a sembrar en MB. Esta crece y se ve verde brillante. Entonces ahí usted ya sabe que es selectivo y diferencial para E. coli, porque si no está verde puede que sea otro tipo de bacteria gram negativa y puede ser del grupo pues, de las enterobacterias. O por ejemplo otro agar que también es muy popular por ahí, agar manitolsal. ¿Para qué es este? Dale, con ChatGPT que se lo hice de una. Tiras, este agar es selectivo para microorganismos que sean tolerantes a concentraciones altas de sal y es diferencial para Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Porque el medio es rojito y cuando el Staphylococcus aureus hace la fermentación, él se vuelve amarillo. Entonces ya con eso usted dice, porque por decirlo así, otro Staphylococcus que es epidermidis, si no estoy mal, no tiende a ponerlo como, creo que es que no recuerdo bien el color, pero creo que se pone un poquito más rojo, como más como tipo rosado, algo así. Pero entonces todo eso yo lo estoy sacando de esa combinación de qué, de conocer el microorganismo, o sea, unas condiciones que requiere de incubación o esas tolerancias a condiciones físicas, en este caso, por ejemplo, aquí como es la sal, y una combinación de nutrientes con las cuales necesita para crecer, ¿cierto? Que es lo que de hecho está aquí señalado. Yo necesito tener esas condiciones y esa combinación de nutrientes. ¿Y qué es lo más importante? Que yo tengo que intentar imitar lo más posible de dónde vienen. Es decir, voy a decir cualquier cosa. Ustedes quieren hacer aislamiento de vibrio, pues, vibrio cólera. Entonces, generalmente uno trae, digamos que muestras de agua marina. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo no puedo hacer un medio de cultivo donde no haya una porcentaje, pues digamos, como de esa sal que tiene el mar. Entonces, usted tiene que ir a buscar qué medio de cultivo y qué condiciones requiere ellos para poder hacer ese aislamiento del microorganismo que estoy buscando. Entonces, se dan cuenta que uno ahí tiene que tener una combinación tanto de lo uno como de lo otro. Cuando yo logro imitar lo más posible estas condiciones de las cuales donde estaba, o sea, su hábitat, ahí hablamos de que hay unos cultivos eficaces de enriquecimiento, por ese mismo detalle. ¿Por qué? Porque yo estoy, digamos, casi que imitando esa parte de esa ocupación y función que estaba logrando ese microorganismo en el momento que yo tomé la muestra. Estoy intentando imitar esto que es el nicho ecológico, que era lo que hablábamos en algún momento también pues, en clase. Ahora, como se los mencionaba yo ahorita, pues, creo que dos diapositivas anteriores. Eso es un medio de cultivo, ¿cierto? Donde no tiene ningún tipo de fuente de nitrógeno, ni amonio ni nitrato, ¿cierto? Que son como las dos moléculas más fácil absorbibles por los microorganismos. ¿Qué va a pasar con ello? ¿Cierto? Si no tiene ninguno de los dos, en teoría, si yo siembro un microorganismo que requiera esa función y no sea capaz de fijar nitrógeno, pues no va a crecer. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Un medio de cultivo directamente para el aislamiento de microorganismos que fijan nitrógeno. O sea, que están tomando nitrógeno de la atmósfera. ¿Listo? Esto, en este caso, lo estaríamos haciendo para el aislamiento de este tipo, este género bacteriano que se llama Azotobacter, que es un microorganismo que hace pues que tiene esa capacidad de hacer fijación de nitrógeno. Vamos a tener en este caso dos, digamos, versiones del medio de cultivo, ¿cierto? Que es la que tenemos con la flechita hacia arriba y con la flechita hacia abajo la otra. Con la flechita hacia arriba, ¿cierto? Digamos, no tiene nitrógeno. Y la muestra que para poder hacer ese aislamiento va a ser el suelo. Tanto para lo uno o para lo otro se va a tener la misma muestra que suelo.
¿Qué va a pasar cuando yo agregue aquí la porción de suelo sabiendo que este es un medio sin nitrógeno? ¿Qué está pasando o qué creerían ustedes que pasa si, digamos que estaría creciendo acá si yo lo pongo a crecer a incubación y en agitación, donde no hay ningún tipo de fuente de nitrógeno? Estoy obligando a que los posibles fijadores de nitrógeno puedan crecer allí o no. Bueno, de hecho, ni obligando, estoy dándole las herramientas para que los que fijan nitrógeno puedan crecer allí o no. Es un medio de cultivo que no tiene nitrógeno, recuerden ese que es el detalle más importante. No, profe. Entonces sí. Ahí tenemos dos versiones, que un Dios no y que un Dios sí. Yo la Yo respondo. creo que sí. Eso, aquí la presión de selección está directamente favoreciendo a los microorganismos que son capaces de fijar nitrógeno, ¿cierto? Entonces aquí no va a crecer cualquier microorganismo que no tenga la producción de esa enzima que se las mencionaba también a ustedes, que es la nitrogenasa, ¿cierto? Entonces, si yo estoy aquí incubando sin nitrógeno, lo que creció aquí se puso turbio, estoy, digamos, dando la posibilidad, no voy a decir que realmente lo sea, porque pueden haber algunas trazas que me puedan dañar el ensayo, pero hay una alta probabilidad de que lo que me esté creciendo acá es fijador de nitrógeno. ¿Qué pasa posteriormente? Yo hago una prueba para saber qué creció acá. Miren que aquí está obviamente el líquido turbio, pero yo no estoy viendo nada. ¿Con qué lo puedo confirmar yo? Pues posteriormente vengo y siembro, ya no solo en un caldo, sino en un medio, en un agar, también sin fuente de nitrógeno y volvió a crecer el microorganismo. ¿Qué me está dando a entender? Que hay una alta posibilidad o tengo una confirmación más de que aquí me están creciendo fijadores de nitrógeno. ¿Y qué pasa si yo lo pongo en un medio de cultivo con nitrógeno? Pues ya lo único que creció acá fueron fijadores de nitrógeno. Entonces aquí obviamente va a crecer muy bien. O sea, no va a haber ningún detalle ahí o alguna presión de selección porque están todos los nutrientes, ¿cierto? O sea, no tiene que gastar energía fijando nitrógeno, no que la puede tomar directamente del medio de cultivo. Pero, por el contrario, tenemos el otro Meyer que no solamente se le agregó el suelo, sino que de suplementó con nitrógeno. Si ya tiene nitrógeno, ¿hay algún tipo de presión de selección o ya no hay nada? O sea, ya van a crecer cualquiera, el que sea más competitivo. ¿Qué opinarían? Profe, crece cualquiera. Exacto, básicamente aquí ya va a crecer los que sean más competitivos. Ya los que han revisado los laboratorios y ustedes vieron los agares, ustedes ven que hay microorganismos que eso inunda una caja, por decirlo así, a los que vimos ayer y de pronto el grupo uno que yo no vi, que aparece ese bacillus que crece así como raicitas. Eso crece, inunda lo que sea, ¿cierto? Aquí van a aparecer los que sean más competitivos, no necesariamente son fijadores de nitrógeno. ¿Y cómo no lo confirma? Volvemos a hacer el mismo proceso. Voy y lo siembro en un medio que no tiene nitrógeno. ¿Vieron acá? ¿Y qué pasó con la siembra? No creció nada. ¿Qué significa esto? Que estoy demostrando que aquí no hay ningún tipo de fijador de nitrógeno. Pero por el contrario, pues yo hago una siembra en un medio de cultivo con nitrógeno y efectivamente, pues aquí sí creció. ¿Cierto? O sea, ahí tengo una demostración clara de que el medio de cultivo, esas condiciones que yo le estoy dando, me está favoreciendo para poder aislar el microorganismo de interés. Mientras que por acá, por este lado, yo no puedo obtener ningún tipo de microorganismo fijador de nitrógeno. Puede que sí, ¿cierto? O sea, porque el azar puede llevar a eso, pero uno está favoreciendo más el crecimiento de los que sean más competitivos porque el medio está suplementado con toda la nutrición mínima que requiere. ¿Alguien iba a hablar por Profe, ahí? Sí. yo. Pero por ejemplo, digamos en este que no tiene nitrógeno, no, en el que sí tiene nitrógeno. Esta, el, En el, el el agar, Hermeyer, en el ajá, agar, acá. sí. Y en el agar puede que sí crezcan, no, porque si es del mismo, o sea, si las dos son del mismo origen, puede que sí crezcan en el medio, no, porque pueden crecer fijadoras. Eso sí, o sea, ahí hay un detalle, por eso le decía, o sea, puede que sí, ¿cierto? Por el azar, pero hay una alta probabilidad de que no, porque generalmente los otros microorganismos que son más competitivos, que son los que utilizan todo, digamos, como toda esa nutrición que está acá, aquí está completamente, digamos, full en términos de nutrición, puede que no crezca, ¿cierto? Por eso di el chance, hay una alta probabilidad de que no.
¿cierto? O sea, puede que el asa lleve que cogió una asadita de acá y en ese poquito de líquido que quedó aquí, pum, cogió una fijadora de nitrógeno y la puso acá y creció. Pero el chance es más digamos que aumenta más la probabilidad de que no crezca ningún tipo de fijación de nitrógeno, a diferencia de hacerlo por acá. Entonces, por eso es que uno va y hace y acondiciona todo el proceso a tener un medio de cultivo sin nitrógeno para poder ir muy a la fija de hacer el aislamiento de ello. Generalmente, de hecho, aquí uno dice aislamiento de azotobacter, pero también hay que mirar qué condiciones nutricionales se tienen que tener para que sea solo azotobacter, o también puedan haber otros microorganismos que tienen genes de fijación de nitrógeno. De hecho, los bacilos, algunos de ellos son capaces de fijar nitrógeno. Hay otros géneros como el azospirilo que son capaces de fijar nitrógeno. Hay otros géneros que son los que hacen simbiosis como los rizobios, que también hacen esa fijación de nitrógeno. Entonces, de aquí para allá, obviamente ya entra otro juego, pero por lo menos sí estoy, digamos que logrando aislar un microorganismo de interés, que todo esto viene detrás de lo que veníamos hablando acá, ¿cierto? El cultivo de enriquecimiento con unas condiciones, una parte nutricional asociada a ese microorganismo que yo necesito, intentando pues como homologarlo o llevándolo al ámbito pues cercano al hábitat de donde viene. ¿Está bien ahí o alguna duda por ahí, muchachos? No, profe, ya, gracias. ¿Listo? Bueno, nosotros en el laboratorio, que apenas vamos a empezar pues como a hablar un poquito de la columna, mm, con este tipo de metodologías yo también puedo tener y encontrar microorganismos de interés. ¿Por qué? Porque ahí hay un montón de microorganismos que se desarrollan en base a esas dos, digamos que, gradientes que se logran en la columna, que es asociado al azufre y asociado al oxígeno. ¿Qué tipo de microorganismos puedo yo obtener en una columna de Venograskia? Pues las bacterias púrpuras o verdes del azufre, que son microorganismos fototróficos. Adicionalmente, también yo puedo tener bacterias reductoras de sulfato, que eso es, digamos, algo que de lo que pueden estar empezando a pasar al principio cuando ustedes empezaron a sentir, digamos, como todos esos malos olores por la conversión, degradación de esa materia orgánica, todo eso que va asociado ahí y se van dando unos procesos que vamos a hablar ahorita en un momento, que es el de las sucesiones. O también pueden crecer tipo microorganismos anaeróbicos, que también son esos microorganismos que hacen esas degradaciones también de esa materia orgánica, por ejemplo, tipo Clostridium. Y aquí les hago una pregunta. Si ustedes necesitaran hacer aislamiento digamos que este microorganismo, teniendo en cuenta lo que estábamos hablando ahorita, esa presión de selección, es un microorganismo anaeróbico, es decir, que si hay presencia de oxígeno no crece, ¿cómo harían el proceso? ¿A quién qué se le ocurre? Profe, qué pena, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Yo necesito de aquí, por ejemplo, voy a cuidar de decir cualquier cosa. Ustedes tienen sus columnas y llega alguien y dice, venga, hagamos aislamiento de microorganismos anaeróbicos. Y puntualmente, digamos, voy detrás de Clostridium, que es un microorganismo, un género que crece en anaerobiosis, o sea, cero oxígeno. En presencia de oxígeno no crece. Y yo necesito poderlo obtener. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué condiciones o qué medio de cultivo? Indiferentemente, no me tienen que decir un medio, pues un nombre ni nada, o sea, no, tampoco. Pero, ¿qué opinarían? O sea, ¿tienen que tener que unas condiciones nutricionalmente, algo, creen que debería yo hacer algo para poder obtener que crezca un microorganismo anaeróbico? ¿Qué le ocurre? Pues, profe, yo tengo conocimiento de que, pues, usted no, bueno, hay un agar que se llama CSFA y ese es específicamente para Clostridium. Pues teniendo en cuenta las condiciones del medio de cultivo, el microorganismo necesita antibiótico para garantizar de que otros microorganismos no vayan a crecer dentro del medio de cultivo. Y además contiene pues fructosa, que es la fuente de carbono que ellos necesitan para poder crecer. Ya con respecto a las condiciones para generar anaerobiosis, pues digamos que uno conseguir una cámara de anaerobiosis es como complicado, entonces
Lo que yo sé es que uno puede crear su propio medio pues, anaeróbico utilizando cajas refractarias. Uno simplemente puede poner la cajita ahí dentro la cajita de Petri dentro del recipiente y sacarle el aire de tal manera de garantizar que ese medio tenga la menor cantidad de oxígeno posible. Perfecto, parece que lo hubiera leído en ChatGPT. Pero sí, o sea, literal es eso. O sea, yo no me sé el medio, usted es más fácil, se lo sabía usted que yo, ¿cierto? Pero detrás de qué tenemos que ir, un medio de cultivo, ¿cierto? Que tenga una parte nutricional importante. Es decir, digamos, uno puede suplementar en el medio. Si este es una bacteria gram positiva, yo lo puedo suplementar con algún tipo de antibiótico para eliminar gram negativos. Y ahí van, digamos, como dándole esa parte de esa parte nutricional importante para poder crecer. Y adicionalmente también condiciones, está lo de la cámara de anaerobiosis. Generalmente, pues para nosotros aquí en Colombia, uno le toca muy con las uñas, ¿cierto? Entonces, uno puede tener, o la cámara de anaerobiosis, pues realmente, pues, digamos, como empresarial, por decirlo así, o artesanal, que puede ser, por decirlo así, coger un tarrazo gigante de esa salsa pues, de salsa, sí. Y uno pone literalmente así como lo mencionaba ahorita la compañera, pone una velita prendida y pone digamos que las cajitas, casi es por dilución, el arrume de cajitas. ¿Qué hace con ello? Pues ya la velita está prendida y hace y tapa digamos que el frasquito. ¿Qué va a pasar con la vela? Que se va a consumir el oxígeno que hay acá. Si ya lo consume, ¿qué estoy haciendo? Estoy condicionando al crecimiento de los microorganismos anaeróbicos. Si yo ya tengo la combinación de la anaerobiosis y el medio de cultivo, pues probablemente voy a poder hacer ese aislamiento de Clostridium o probablemente algún otro que sea, digamos, si es que de pronto el medio de cultivo no es directamente tan selectivo, sino semiselectivo. Entonces, digamos que son esas particularidades. Les queda a todos claros, digamos, la intención de por qué les estaba mostrando esto, ¿cierto? O sea, en términos de qué vamos detrás cuando uno está buscando hacer un aislamiento de algo particular. Sí, ¿O profe. alguna no es por ahí? Bueno, continuemos. Teniendo en cuenta, pues, esa parte de la columna. Esta es una imagen de una columna, de hecho, pues de alguien que la hizo hace, no sé, hace cuánto ya de ratico, que es probablemente como a ustedes les está apareciendo algunas de sus columnas, ¿cierto? O sea, les empieza a aparecer digamos que esa mancha rojita, o por aquí, por ejemplo, esa mancha verdosa, o esta mancha como marrón, ¿cierto? Que algunos, de hecho, por ahí me estaban preguntando ayer que probablemente sea eso. Todo eso son ese tipo de, digamos que, de microorganismos que se han ido desarrollando a medida que van pasando los días. ¿Por qué? Porque todas, digamos que se van dando la transformación de esos elementos y es, digamos que esa parte nutricional que uno le adiciona, más también lo que ustedes llevaron, ¿cierto? En este caso, ustedes que llevaron al laboratorio, pues un sustrato. ¿Cierto? O sea, ese sustrato es el que me va a hacer esa definición de quiénes son los microorganismos que van a estar creciendo allí. Por eso es que ustedes se van a dar cuenta que no todas las columnas que estén evaluando van a tener el mismo comportamiento. Hay algunas que van a cambiar muy rápido, hay otras que se van a quedar como una de las del grupo 2 que prácticamente está negra todavía. O sea, todavía no ha habido digamos que esa conversión de color que uno esperaría que fuera pues rápido, o sea, no hay necesidad de tener como esa frustración, sino que esto va muy detallado, por eso que les hablo ahí, el sustrato me está definiendo qué hay o qué no hay ahí, no todos van a ser iguales. Adicionalmente, ustedes en esa columna pues agregan un elemento que es ese carbonato de calcio, que es para poder tener, digamos, digamos que mantenimiento del pH. Y usaron una fuente de azufre. En este caso, pues la que está mencionando acá es el sulfato de calcio. Pero utilizaron cualquier otra fuente de azufre. Pudo haber sido los huevos o pudo haber sido alguna planta que sea pues con buena cantidad de azufre, etcétera, ¿cierto? Diferentes fuentes de ese elemento. Y van a ir, digamos, viendo, ¿cierto? Que de hecho, pues en las columnas como tal, no es que, y que lo comentaba yo también ayer a una de sus compañeras, no es que eso crezca en franjas así como lo veo en los dibujos,
¿Se dan cuenta? Eso puede crecer así como en parchecitos, como ustedes lo están viendo acá. Parchecito así como rojizo, el verdoso, o como lo estamos viendo en esta parte, que en este caso serían, digamos, bacterias púrpuras y verdes del azufre. ¿Cierto? Entonces, digamos que no es que se forme de una manera completamente homogénea y estratificada. Todo eso se va a ir dando a medida que vayan pasando pues, los días. Y eso todo va a ir apareciendo de acuerdo también a esa composición de microorganismos que vienen, digamos que directamente de ese sustrato. Ese es el procedimiento que ustedes hicieron en el laboratorio. Lo voy a pasar un poquito rápido, pues porque ya obviamente lo conocen, ¿cierto? Generalmente ustedes o tenían que haber llevado un lodo de alguna fuente, pues, que tuvieran por ahí previamente visto. Generalmente, pues ya ustedes saben que hay que quitarle todo ese montón de, digamos, como de exceso de otros materiales, como las piedras, que me generen, digamos, como huecos de oxígeno donde me afecte, pues, el proceso y le agregaron esas fuentes nutricionales, tanto de carbono como la de azufre, ¿cierto? Entonces también ahí eso va a favorecer y va a modular un poquito también qué tipo de microorganismos van a crecer. A que la glucosa, pues la glucosa es un compuesto que es muy fácilmente asimilado por cualquier microorganismo. Mientras que, ¿qué pasa con lo que va por ejemplo, en el caso de la hojarasca? Que necesito no hay microorganismos que tengan capacidad de degradar varios de estos elementos. Uno de ellos es la celulosa. Entonces, no solamente van a crecer microorganismos detrás de la glucosa, ahí tienen que crecer quien sea capaz de producir la celulasa que degrade la celulosa y se vaya yendo entonces ahí esa parte de ese ciclo y esa asociación que ya vamos a ir a hablar. Dentro del procedimiento, pues ustedes se acuerdan que digamos que iban llenando esa columna de Winogradsky hasta tres cuartas partes, ¿cierto? Y a medida que iban llenando, pues le agregaron unos portaobjetos. Cuando sea, digamos, el momento del desmontaje, pues la idea es que ustedes puedan obtener y montar muestras de las placas que están en la parte inferior. ¿Por qué? Pues porque si ustedes lo hacen en estos momentos, pues hacemos un disturbio muy fuerte en la columna y no va a ser bueno. ¿Por qué lo tengo aquí con distinción entre luz y oscuridad? Porque en algún momento nosotros lo hacíamos de esa manera, o sea, con dos versiones, una completamente de oscuridad, o sea, totalmente tapada, y una que sí era completamente abierta en luz. De cualquier manera, da, digamos, resultados similares, así como lo hacen ustedes en este momento, que es mitad y mitad, o haciéndola de manera, pues, individual. Y ya posteriormente, pues, el mantenimiento que le tengan que hacer generalmente, pues, de estarla, digamos que revisando que no se le baje el nivel del agua, etcétera. Todo lo que ya saben, pues, que se debe hacer. En ese proceso, digamos que al principio van a empezar a hacerse como, digamos que varios de estas fases, por decirlo así, donde aparecen las algas y las cianobacterias en la parte superior. ¿Qué están haciendo ese tipo de microorganismos? Pues que están produciendo en este caso oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que me va a mantener esta área con buena cantidad de este elemento, ¿cierto? Un ambiente, digamos, como aeróbico, básicamente. Posteriormente, a medida que uno ya va, digamos, que en profundidad, se empiezan a generar esos procesos de descomposición de esa materia orgánica, que puede haber venido por la misma hojarasca o puede haber venido por el huevo que le hayan echado, etcétera. ¿Qué va a pasar con ello? Que van a empezar a generarse ciertos sustratos, ¿cierto? Que van a quedar libres de a medida que se vaya haciendo esa transformación de esa materia orgánica que son utilizados y en este caso, ¿qué tipo de sustratos? En este caso son sustratos que tienen, digamos que moléculas de sulfato, ¿cierto? Entonces ahí se favorecen el crecimiento de microorganismos reductores de sulfato. ¿Qué pasa con esos reductores de sulfato? Que lo que me van a producir es sulfuro de hidrógeno. ¿Listo? Ya ese sulfuro de hidrógeno es tomado por otro tipo de microorganismos. En este caso son las bacterias púrpuras y verdes del azufre. Entonces, si se van dando cuenta, miren cómo se va enlazando eso, para que ustedes puedan llegar a esto que están viendo acá, como el cosito, bueno, llamarlo para acá más grande, como la franja así roja o la franja verde, es porque tuvo que haber habido una degradación de esa materia orgánica, esa conversión de esa, digamos que se fue con un huevo
de esas proteínas que tienen azufre y haberse empezado a liberar esos sulfatos y posteriormente a veces esa conversión al sulfuro de hidrógeno, que ahí es donde empiezan a aparecer estos microorganismos tomando esa cantidad de sulfuro de hidrógeno y por entonces empiezan a aparecer esas coloraciones en la columna de Winogradsky. Todo eso, ustedes ven que es un paso a paso. Eso es algo que lo que nosotros estaríamos obteniendo, ya venimos a esta, es esto que tenemos y que les estaba mencionando ahorita, las sucesiones biológicas. Listo. En este caso, solamente era esta imagen, pues de hecho aquí la pongo es porque hay un video. El video sí creo que más fácil lo ven ustedes desde allá porque no sé si de pronto sí alcancen a escuchar bien el audio, pero apenas pues tengan la presentación, ahí les queda pues con el hipervínculo. Si ustedes ven, pues hay diferentes tipos de microorganismos en la columna, ¿cierto? Entonces, que en esa franja roja pueden haber microorganismos, por ejemplo, de este género, como el Chromatium, o en la franja verde, como el Chlorobium. O algunos de ustedes que les está empezando a aparecer ese tipo de microorganismos, perdón, de manchas así como en este color marrón, puede ser debido a este tipo de microorganismos, por ejemplo, como son Rhodospirillum, Rhodosodomonas, y esos son uno de los que más aparecen digamos, como en estas áreas, ¿cierto? O sea, son esos microorganismos que están haciendo, digamos, como todo ese proceso. Y si lo miramos desde lo que estábamos hablando ahorita, pues, estaba mencionando anteriormente, en un principio, ¿qué está pasando? Una fermentación, ¿cierto? Hay una degradación de la materia orgánica, por ejemplo, aquí aparecen los celulolíticos y empiezan a hacer toda esa liberación y a esa conversión. Miren que aquí sea, digamos, como esa producción del H2S y esa H2S se empieza a ir hacia arriba y por eso es que empiezan a aparecer estos y de ahí para arriba todos los que sean y por la parte superior obviamente porque ya es una área oxigenada, pero entonces ahí aparecen, por ejemplo, en este caso las cianobacterias y muchas veces aparecen también, por ejemplo, esas diatomeas que seguramente algunos de ustedes van a ver cuando empiecen a hacer muestras de fresco, que por eso es que es bueno también tener la columna siempre con el mantenimiento que es, con la capa de agua para poder llegar a ver ese tipo de microorganismos. Generalmente, en la parte superior ustedes pueden ver en los montajes este tipo de microorganismos, Vegetoa, Pterobacillus o estos también. Son, digamos, como los más fácil observables. ¿Qué les recomiendo yo de pronto cuando estemos haciendo el desmontaje? Que digamos que es una posibilidad. Ustedes ven que la columna, la mancha aparece como en el plástico. Entonces aquí está la manchita roja. Así como de pronto está. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer yo? Con un asa de aro, pues cuando están haciendo el desmontaje, intento raspar esa manchita y esa la pongo después en una plaquita, ¿cierto? Entonces hago con una gotica de agua, si ya viene con el agüita ahí, pues vengo digamos que la esparzo en la placa y posteriormente voy y me hago la coloración. Si va a ser una tinción simple, puede ser con cristal violeta, o si va a ser la coloración de gran, pues la hace directa. Estoy casi seguro que van a haber muchos más microorganismos de esta manera, si de pronto no lo están viendo con las plaquitas que estén metidas sino que les toque de pronto raspar y van muy a la fija para que lo tengan presente cuando estén haciendo ese desmontaje. Bueno, teniendo en cuenta pues lo que les mencionaba ahorita, o sea, todo va dando, digamos, como pasito a pasito, es algo que nosotros llamamos sucesión biológica. ¿Y qué es una sucesión biológica? Básicamente es un cambio temporal digamos, como en la configuración de los microorganismos, ¿cierto? O sea, antes de la estructura de esa comunidad. Y eso viene influenciado tanto por algo que puede ser directamente por la naturaleza o por una acción del hombre. ¿Y qué es lo que está pasando ahí cuando se generan ese tipo de, digamos que, eventos que se me están modificando? La riqueza, la abundancia y adicionalmente también la distribución en el espacio donde yo estoy, digamos, observando pues ese proceso. Si se dan cuenta, entonces esto es todo lo que estaría pasando en esa columna de Winogradsky. ¿Qué, digamos, factores influyen en las sucesiones como tal? Pueden haber dos factores directamente que tienen un efecto. Pueden ser esas condiciones abióticas o esas condiciones bióticas. ¿Qué es lo que hacen cada una de las dos? Pues que me van a generar un cambio o un disturbio. Y ese disturbio, pues directamente, ¿qué me van a ir a afectar? Todos los microorganismos que estén ahí, digamos, involucrados.
Dentro de esos disturbios hay, digamos, como tres tipos de sucesiones. Una es una sucesión que determinamos como primaria. Me perdí el puntico. Ahí está. Ah, bueno, por aquí. Una sucesión primaria que va asociada a una, digamos que más relacionada a un evento geológico, que ya ahorita lo vamos a hablar. Y empiezan a aparecer una sucesión secundaria, que ya es más algo ecológico, que básicamente es como lo que, bueno, y que va asociado también, por ejemplo, en este caso, que no se los digo, que es la estacional. ¿Qué va a pasar en ese tipo de cosas? Ya hay un, digamos, un legado biológico previo, ¿cierto? Y en el caso de la estacional, ¿qué va a pasar cuando digamos, una materia orgánica se empieza a degradar? Ahí se me pierde el cosito. ¿Dónde está? Se empieza a degradar. Entonces, tengo la materia orgánica, representémoslo como ahorita, como ese subcero. Se empezó a degradar. ¿Y eso que me empezó a generar? Algunos compuestos, ¿cierto? X compuestos. Voy a poner aquí X compuesto. ¿Qué va a pasar con ese X compuesto? Que aquí ya vienen otros y siguen el proceso y me generaron Y. Y estos Y me generaron Z. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que estaría pasando en una sucesión estacional. Y ya lo vamos a ver un poquito pues aquí en esta otra diapositiva. Cuando hablamos de sucesión primaria, es cuando no ha habido, digamos, un legado biológico previo. ¿A qué se refiere? Por decirlo así, nosotros tenemos pues, en el mar, hay ciertos sitios donde hay ciertos, digamos que salidas de lava. Entonces, esa lava que sale muy caliente y sale, digamos, estéril. ¿Qué va a pasar con eso que está estéril? En un principio no tiene microorganismos. Ahí no hay ningún tipo de legado biológico previo, pero probablemente va a llegar y se va a colonizar. ¿Quiénes van a colonizar? Pues los que sean capaces de crecer en un ambiente, digamos que sean capaces de tomar eso como, o lo que tienen ahí como fuente nutricional. Ya ahí apareció un primer legado biológico. ¿Qué pasa posteriormente en la secundaria? ¿Cierto? Pudo haber existido algún tipo de cambio ambiental, que se aumentó la temperatura o cambió el pH o digamos que algo meteorológico pues, de lluvia que me está yendo a qué? A que se me altere ese primer legado que había. Y ahí, cuando ya se me altera, puede llegar otro tipo de microorganismos, otro tipo de poblaciones que me reemplace toda esa comunidad que estaba, digamos, previamente allí. ¿Cierto? Entonces, digamos que ahí está la diferencia entre la asociación primaria y la secundaria. Primaria es porque nunca había nada y segunda es porque hubo un evento que me reemplazó a la primera. ¿Listo? Y con la estacional, que es, digamos, relacionada también de pronto o similar a la que es la secundaria, está más asociada a esa degradación de la materia orgánica, que eso es lo que estaríamos viendo nosotros de cierta manera en la columna de Vygotsky, ¿cierto? O lo que vemos normalmente pues en cualquier parte cuando estamos caminando, la hojarasca entra dentro de ese proceso de caer, empezar a degradarse e introducir de nuevo esa parte nutricional al suelo para que otros vuelvan y lo tomen. Entonces ahí es donde digamos que se pega con esa parte de los ciclos de los nutrientes. ¿Alguno hasta ahí, muchachos? No, profe. Vamos bien. Bueno, nosotros, Sí, profe. mm, gracias. Nosotros, para poder hacer todo este tipo de cosas que estamos hablando ahorita, de ir a intentar hacer los aislamientos, de usar un medio de cultivo en particular, podemos tener diversas maneras de hacer aislamiento, ¿cierto? Entonces, digamos, como se les mencionaba ahorita, con una cita. La cita hoy la cojo y siempre. O puedo hacer diluciones, que fue el proceso que ustedes hicieron, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá. Yo para poder hacer ese aislamiento, puedo hacer algo que es el método pedestrian placa o agotamiento, que puede ser representado como lo vemos acá en esta imagen superior. O hacer diluciones. Aquí hay un método pues, distinto que de hecho yo tampoco nunca he hecho, que esto es como medio aceitoso. Si ustedes ven ahí, las colonias van creciendo como suspendidas o puede ser un agar semisólido también, podría ser, no sé. Lo importante aquí es, digamos, demostrar las diluciones. Puede ser diluciones seriadas tipo 1 en 10 como las que ustedes hicieron. ¿Dónde? ¿Qué va pasando a medida que va avanzando de dilución en dilución? ¿Sigue igual o va disminuyendo? Va disminuyendo. Si son diluciones 1 en 10,
entre dilución y dilución, básicamente es dividir todo lo que hay en este espacio dividido por 10. Y así sucesivamente cada uno. Entonces aquí vuelvo y les pregunto algo que vamos a hablar ahorita también adelante. Si yo acá tengo 100 colonias, digamos que aquí es incontable, aquí incontable, acá tengo 100 colonias, ¿cuántas colonias debería haber acá en la siguiente dilución? En este caso sería dilución a la menos 4, 10. 10. Y en la que sigue, Una. 1. Entonces, eso es muy importante para que lo tengan presente para algo que les voy a mostrar ahorita y que también les va a servir para ustedes en el laboratorio de cuando estén haciendo, revisando el de grupos funcionales. Bueno, aquí vamos a ir empezando como con ese detalle y ojalá pudiéramos hacer digamos como que los ejercicios en clase, porque es mucho más fácil en el tablero, pero voy a intentar pues, y si alguna duda me la preguntan directamente aquí para que no quede pues como el faltante. Ustedes acá tienen una muestra, de hecho esta es una imagencita del libro de Broca, tiene una muestra líquida, a diferencia de cuando ustedes hicieron el laboratorio que tenían una muestra con una matriz sólida, que eso también se los mencionaba por ahí en el laboratorio. En este caso, estamos con la muestra líquida. Aquí tengo y voy a tomar 1 mililitro y lo llevo acá, ¿cierto? Entonces esta es dilución 1 por 10 a la ¿qué? A la -1. Esto es muy diferente a lo que ustedes hicieron el otro día. Ustedes tomaron 10 gramos y lo llevaron a 90 mililitros. Básicamente, estamos haciendo ¿qué? Bueno, esto fue en un frasquito. Esto es una dilución también 1 por 10 a la -1. ¿Por qué lo refiero como diferente? Yo aquí estoy tomando una porción, los 10 gramitos, ahí digamos aquí son 10 gramitos de suelo, y lo estoy llevando acá. Esto no es una solución madre, mientras que en este caso, como es líquido, yo sí la puedo tomar como una solución madre. Aquí yo no estoy haciendo ninguna dilución. La dilución es en el momento que lo llevo a los 9 mililitros que hay acá. Mientras que acá tuve que tomar un poquito del suelo y llevarlo a los 90 mililitros. Yo también lo pude haber hecho 1 gramo de suelo en 9 mililitros, manteniendo, digamos, como esta misma ideología de lo que estamos viendo en la imagen. Esos son juegos que uno puede hacer también, pero en el caso de lo que se hizo el otro día, para tener, digamos, más chance de tener más diversidad en los microorganismos, pues entre más suelo, pues mejor. Teniendo en cuenta eso, estamos haciendo diluciones 1 en 10, ¿cierto? Entonces aquí se llevó, ay, se me perdió otra vez ya. Estamos aquí en el primer tubito. Se pasó 1 mililitro al segundo, al tercero, ya uno en uno, al cuarto, hasta el quinto. Si ustedes dan cuenta, ¿cierto? Entonces de cada, en este caso, pues este es el mundo según el libro, pero generalmente esto va y lo siembra o por duplicado o por triplicado. Aquí simplemente manejaron una sola, digamos que una sola réplica por dilución. En este caso debió haber sido aquí de a 2 por cada una, de a 2 por cada una, pero bueno, bajo lo que estamos en el ejercicio apenas es suficiente. Si ustedes se dan dando cuenta, si es dilución 1 en 10, aplica lo que yo les estaba mencionando ahorita. En el mundo ideal, voy a decir cualquier cosa. Vuelvo y repito, si aquí hay 160, ¿cuántas debería haber acá? 16. Exacto, 16, división 1 en 10. Perdón, dividirlo por 10, que no digo. Lo mismo acá, ¿cuánto debería haber acá? Usted no puede tener 1,6 bacterias. ¿Cuánto podría ser? ¿Qué le ocurre? 2, ¿no? Sí, puede ser o una o dos, hasta tres, ¿cierto? O sea, digamos, si están en un mundo muy ideal. Si ustedes lo ven acá, en la imagencita, pues se dan cuenta. En esta ilusión hay 159, aquí hay 17, aquí hay 2 porque yo no puedo tener 1,7 bacterias, y ya en la siguiente, pues no hay nada. ¿Qué es importante cuando uno va a ir a tomar la lectura? Algo que les mencionaba también en clase y ayer también algunos de ustedes, yo tengo que ir a mirar el rango de lectura entre 30
y 300, ¿cierto? Y aquí hay unos detallitos que ahorita también se los voy a tocar que son bastante importantes para tener también presentes, pero bajo lo que tenemos, vamos bien. Entonces, si yo tengo el rango entre 30 y 300 colonias, ¿cuál sería la dilución correcta en la que yo debería tomar el conteo? Pues básicamente sería esta. La dilución 1/10 a la ¿qué? A la -3. Si yo sé que ahí es donde está en ese rango, o sea, está 159, ese 159 voy y lo multiplico por el factor de dilución invertido. Si es 1/10 a la -3, pues voy y lo multiplico por 1/10 a la 3. Y ese lo divido por el volumen inoculado. Pero, ¿cuánto estamos inoculando acá? 1 mililitro. Entonces, básicamente, es dividir por 1 mililitro. Son 159 colonias. ¿Por qué aquí en la imagen, o en este caso, pues en la representación del libro, no, y que se lo decía también en clase, por qué no lo ponen dividido por uno? Pues porque todo lo que yo tenga dividido por uno da la misma cantidad. Pero puede ser para mí un error de procedimiento, porque no todo el mundo lo conoce, en cómo se pone la información en el libro. ¿Por qué lo digo? Pues por algo que también les mencionaba a ustedes en clase. Si ustedes agregan 1 mililitro a una caja de estas y si el agar está fresco, con esa asa de vidrio se les va a demorar el doble el trabajo y el tiempo. Y si ustedes tienen, no sé, 5 o 10 muestras para procesar en un día, terminan reventadísimos y terminan mucho más allá del horario laboral, haciendo no más que siembras en un medio de cultivo para hallar concentración. Entonces, son esos detalles que de pronto en el libro no aparecen, pero ese mililitro tiene que ir ahí. Como nosotros en el laboratorio no sembramos 1 mililitro, sino que generalmente estamos sembrando 0,1 mililitro, con mayor razón hay que tenerlo en cuenta para esa división. Ahora, ¿cuánto me da esto? Pues básicamente es multiplicar esto. Aquí lo tengo a la 3, digamos si yo corro una, corro dos, esto me sube aquí el exponencial a 5, ya 1,5, perdón, es 1,59 por 10 a la 5, supremamente importante, la unidad formadora de colonia por mililitro. No se le puede olvidar esto porque es que usted puede tener 1,59 por 10 a la 5 que monedas, puños, patadas, etcétera. La unidad es supremamente importante para que no les vaya a olvidar. ¿Alguno hasta ahí, muchachos? Ahorita hacemos un ejercicio pues realmente directo aquí. ¿Vamos bien? Nosotros, pues asumo que si no me responden es porque no hay dudas. Igual si se resulta ahorita en el ejercicio, me dicen que no hay problema. Bueno, nosotros a partir de las diluciones seriadas también podemos, digamos que hacer otro tipo de manera de encontrar concentración. ¿A qué voy yo? Podemos utilizar algo que para nosotros en la parte pues como, pongámosle agrícola, uno lo llama esto la cámara, uy, bueno, cámara no alcanza a copiar todo, cámara de Neubauer o hemocitómetro, donde uno hay cuenta en esta área que son un área que tiene 25 cuadritos. Ahí lo que cuenta uno básicamente, o en qué procesos lo hace uno en el laboratorio, más en la parte, pongámoslo ambiental, por decirlo así, que yo creo que también en cuestión de cosas de clínica también se pudiera, ¿cierto? Si uno tiene que mirar, por ejemplo, cantidad de esporas de hongo, uno ahí va y cuenta todas las esporas que hay en cada uno de estos cuadritos. Generalmente uno lo va haciendo, digamos, de manera secuencial, para no perderse. Y una cámara de Neubauer tiene esos 25 cuadritos y la cámara tiene dos secciones. Tiene una de estas y en el otro extremo tiene otra igualita. Entonces usted tendría dos montajes. ¿Qué hace uno con ello? Entonces, si usted quiere mejorar su precisión, por lo menos hace unos dos o tres montajes, es decir, tiene 6 lecturas, saca el promedio de las lecturas y ese promedio de las lecturas va y lo multiplica por el factor de dilución invertido con el cual montó la muestra acá. Si en el caso de que fuera otra vez este que está aquí, que hicimos ahorita, entonces el factor de dilución invertido, ¿cuál sería?
el número de células que yo haya visto ahí por el factor de dilución invertido, o sea, 1 por 10 a la 3. Voy a ponerle cualquier cosa. Que yo vi 159 esporitas, o igualito, ese es el promedio. Por ese factor de dilución invertido y lo multiplico por un factor de corrección que tiene la cámara, que es 1 por 10 a la 4. ¿Eso cuánto da? Da 1,59. Aquí ya vamos 4 más 3, 7, más los otros dos de acá, 9. Por 10 a la 9. En este caso, hablemosle si son esporas, entonces serían esporas por mililitro. Esas son maneras de que yo a través de las diluciones puedo hallar la concentración, o sea, por siembra directa o en el caso de hongos uno lo puede mirar en caso de querer mirar en concentración de esporas. No significa que estén viables, pueden que estén muertas, pero por lo menos sabe qué total de esporas puede tener su muestra. ¿Algunos muchachos antes de entrar al ejercicio? ¿Vamos bien ahí? Sin problema. Listo, entonces continuemos que ya vamos a hacer un ejercicio. Tenemos esto, que es, digamos, esto es un hongo que se utiliza en la parte también agrícola para control de plagas pues, de planta, donde esto es de hecho un producto de la empresa en la que yo trabajo, se llama Safermix, y se tienen varios hongos, pero lo voy a poner como si fuera solamente uno. En este caso, vamos a intentar cuantificar la concentración de ese lote. Y para ello se hicieron diluciones. Esas diluciones se llevaron hasta 1 por 10 a la menos 6. De las últimas tres diluciones, es decir, de menos 4, menos 5 y menos 6, se sembraron en agar PDA 0,1 mililitros. Este es el volumen que yo estoy inoculando. Esto que están viendo acá es el conteo de lo que yo estoy observando. Ah, que a la menos 4, incontable, o sea, yo no puedo contar ahí, superó, digamos, ese rango que requiero yo para poder contar. El menos 5, 140 y 130, miren que aquí lo está haciendo por duplicado. Menos 6, hay 15 y 12. ¿Qué es lo primero que yo debería fijarme? De hecho, esto no creo que esté escrito en un libro, sino que la experiencia nos ha ido dando a entender este tipo de cosas que son importantes, que pronto no están escritas, es ver algo que nosotros llamamos ese efecto de ilusión. Y el efecto de ilusión es lo que les decía yo ahorita a ustedes, que entre dilución y dilución esté bajando aproximadamente 10 veces, ¿cierto? Si son diluciones 1 en 10, debería estar dividiéndose la cantidad 10 veces a medida que yo voy avanzando entre esas diluciones. Si yo ya sé que eso está bien hecho, ¿cierto? O sea, porque, digamos, ahorita hacemos el ejemplo, pero yo puedo tener aquí a la menos 5, 140, de aquí 130, y a la menos 6, no sé, 120 y 130 otra vez. Ah, y digo, no, yo voy a contar en la última porque se me ajusta en el rango. Esta me sirve, pero aquí también. Y está casi igual. ¿Qué pasó con esto acá? Hay un problema muy fuerte y ahorita hacemos cualquier ejemplo con eso, que se van a dar cuenta que está sobreestimando la concentración. Está dando 10 veces más la concentración que debería tener. ¿Qué pasó ahí? No hay efecto de ilusión y básicamente usted tiene que ir a repetir el proceso porque no tuvo ese, digamos, como esa respuesta positiva a lo que debe haber tenido en el resultado. Cuando usted ya verifique en esa parte de ese efecto de ilusión, uno ahí hace un conteo de colonias, que es lo que está, digamos, acá ya representado con los números. Y posteriormente, pues se hace la aplicación de la fórmula de la manera, pues, que ya se les he explicado. ¿Entienden hasta ahí el proceso? Ya ahorita en la siguiente hacemos, pues, como el resultado. ¿Entienden el proceso hasta ahí? ¿Alguna cosa para repetir? Listo. Bueno, vamos a mirar. Entonces, lo primero, el rango, ¿cierto? Entre 30 y 300, y aquí es donde está el detalle del por qué es importante saber que el factor de ilusión esté bien. Y ahí es donde yo digo, tener el conteo entre 30 y 300 es muy importante, pero el factor de ilusión es para mí más importante todavía. Y ya se los voy a explicar por qué. Ustedes tienen acá, el, digamos que la dilución perfecta para el conteo es esta. Se me ajusta al rango. Yo no. Lo primero que yo tengo que hacer es
sacar el promedio de las colonias, que es 140 más 130. ¿Cuánto hace promedio? 135. ¿Cuál es el factor de dilución que estoy utilizando? 1 por 10 a la menos 5. Lo tengo que hacer invertido, entonces ya eso me da 1 por 10 a la 5. Y el volumen que yo inoculé, pues fue 0.1 mililitros. Si yo voy y reemplazo en la fórmula, es tener ese promedio multiplicado por ese factor de dilución invertido, o sea, 1 por 10 a la 5, dividido 0.1 mililitros, que es el volumen inoculado. Eso me da 1,35 por 10 a la 8, unidad formadora de colonia por mililitro o unidad formadora de colonia por gramo. Ahí bien, ¿cierto? ¿Qué pasa y por qué es importante tener el factor de dilución bien hecho? Que cuando yo hoy utilizo la dilución siguiente, a pesar de que no está en el rango, no se me debe alejar de la concentración que me está dando la que sí es perfecta. Y aquí lo estamos observando. Lo mismo, aplicar la fórmula. El promedio de 15 y 12 da 13,5 por el factor de dilución invertido. En este caso es 1 por 10 a la menos 6. Listo, aquí lo tengo. 1 por 10 a la 6. Y dividido el volumen inoculado. ¿Qué pasa cuando yo reemplazo en la fórmula? Básicamente me da, en este caso, el mundo ideal, una concentración completamente igual. Cogen la razón del por qué deberíamos entonces ver ese factor de dilución invertido, perdón, el efecto de dilución, perdón, bien hecho para saber que la concentración que estoy dando está bien hecha. Ustedes se dieron cuenta que, y probablemente los dos grupos, que ese efecto de dilución en las cajas que tuvieron que haber sembrado, probablemente no lo tuvo, porque fue su primera vez que lo hicieron así, X o Y razón de que se hubieran podido equivocar, o dejaron mal seca la caja y le creció en mancha, bueno, X o Y razones, pero lo importante es que entiendan el por qué. Si yo hago lo que les estaba mostrando ahorita, si yo en vez de tener aquí 1 por 10 a la 6, tengo 150 y tengo 120 en esa dilución 1 por 10 a la menos 6, y voy a aplico la fórmula, el promedio de 150 a 120, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, muchacha? A ver, calculadora. No, 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 no. ¿Qué dicen? Ninguno. 135. Eso da 135. Ahora tengo el promedio como 135. Y miren aquí donde les voy a poner la gran diferencia del asunto. Tengo 135 y eso lo voy y multiplico. Eso 135 por perdón. Ese 135 por el factor de dilución invertido. ¿Cuál es el de que estoy haciendo acá? 1 por 10 a la menos 6. Ahora tengo que ir a multiplicar por 1 por 10 a la 6. Y lo divido por el volumen inoculado. Punto 1. Este punto 1 es muy fácil digamos que uno no necesita calculadora. Básicamente, dividir por punto 1 es subirle una exponencial acá. Entonces, digamos que aquí ya está a la 7. ¿Y cuánto? De aquí 2 para acá sería 8 y 9. Da 1,35 por 10 a la 9 unidad formadora de colonia por mililitro. Miren aquí la gravedad del asunto. Mientras que si estuviera bien hecho y hubiera visto que si las diluciones quedaron bien montadas, estoy dando acá un valor que es 10 veces, digamos que en este caso menor a lo que me está dando por arriba. Aquí me está dando 10 veces más. Y no es lo mismo yo tener, en términos, por ejemplo, para nosotros en plata, tener 100.000 a tener 1.000.000. ¿Cierto? Y digamos que hay cuestiones en rangos y cosas de esas que, por ejemplo, en cosas de alimentos y todo eso, uno no se puede pasar de ciertos rangos porque usted ahí, digamos que infringe una norma y de pronto tiene que descartar un lote de algo. O sea, un detalle como ese, de pronto de no fijarse bien en algo tan sencillo como esto, puede causar un error tan grave como es que está 10 veces más cuando realmente era 10 veces menos. Entonces, ahí, digamos, esa particularidad por la cual es importante entonces ver que si se da el efecto de ilusión, de ahí sí mirar el rango correcto de lectura que esté entre 30 y 300
sacar digamos, tener el número de colonias, sacar el promedio, multiplicar por el factor de ilusión invertido, dividir por el volumen inoculado y pum, ya tiene el resultado de la concentración. Si usted en el laboratorio de interacciones, alguno de ustedes lo puede hacer, ojalá que lo, digamos que les dé, si no dan sus casos de error. Pero en el de que viene para próximo martes, sí, para el próximo martes, que es el de grupos funcionales, probablemente sí van a poder contar y van a mirar si les da para hacer y aplicar la fórmula o mirar qué posibles causas de error. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Repito algo sobre algún ejercicio, hacemos otro, así sea por encima de esto. ¿Quedó bien explicado? ¿No quedó bien explicado? Dígame. Sí, profe, bien Sí, profe, explicado. yo creo que es de práctica. Sí, o sea, como todo, eso es como cuando alguien le está explicando algo y viene con la cabeza haciéndole que sí, 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 pero cuando no ahí lo hace, ahí es donde dice, ay, mi madre, ¿cómo es que era? Lo importante es que ya lo tengan interiorizado, por lo menos hasta en el momento, y obviamente van a poder repetir la clase también, ¿cierto? Y cuando estemos haciendo ya el laboratorio, que tengan ya los resultados para poderlo aplicar, porque te lo digo de una vez, ejercicio de esto va al parcial. O sea, no es por azararlo ni nada, y es muy fácil realmente, pero siempre pasa que alguno que otro por ahí no lo sabe hacer porque no le presta la atención que debió haber prestado y obviamente un punto, pues, digamos que ya sabe que va malo, pues a la fija. Entonces se los pongo ahí para que lo tengan presente, que un ejercicio así parecido, sale en el examen. Bueno, si no hay más dudas, digamos que continuamos y nosotros esa metodología, como les mencionaba a ustedes, lo puedo utilizar en diferentes ambientes. O lo puedo hacer para microorganismos en términos generales, como por ejemplo esta imagen que ya les había mostrado en el laboratorio, que es TSA, donde yo puedo ir a contar morfotipos. Es decir, yo me puedo ir a contar que puedo decir que este es el mismo, que este es el mismo, que este es el mismo, o puedo contar el total de todo. Yo puedo mirar, digamos, diferentes maneras de hallar concentración, pero no solamente en un medio general. Por ejemplo, en este caso, para mirar microorganismos celulolíticos, que son realmente entonces todos estos halitos como transparentosos que se ven en el agar, o por ejemplo aquí en el microorganismos proteolíticos. Algo así es lo que se estaría esperando en el laboratorio cuando ustedes lo realicen, o como por ejemplo en este caso con el medio de fijación de nitrógeno, que es el medio libre de Burke. Todos estos son los que, de hecho, pues estos tres y otro que es el de fósforo, es el que lo van a usar ustedes en el laboratorio para encontrar por esos microorganismos de una muestra X que ustedes deben llevar, pues cierto que es de suelo. Pero no solamente uno lo puede utilizar para eso, o sea, puede tener otro tipo de medios de cultivo distintos. En este caso, por ejemplo, aquí hace parte de un grupo de microorganismos que son los pseudomonados. Voy a poner así porque no son lo mismo, pseudomonados fluorescentes. Fluorescentes. Bueno, después ya saben que es fluorescente, lo dejaré ahí para no seguir copiando. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Estoy intentando encontrar microorganismos que sean capaces de florecer. ¿Por qué no lo pongo como Pseudomonas fluorescens, que es una bacteria que hace fluorescencia? Porque hay otros géneros bacterianos que en algún momento entraban, que son cercanos, que entran también dentro de las Pseudomonas, ya por los cambios digamos que esa parte molecular entran en otro grupo. Entonces, aquí pueden aparecer unos, por ejemplo, como Burkholderia cepacia, microorganismo que es patógeno de humanos y es capaz también de generar fluorescencia, mientras que Pseudomonas fluorescens es benéfico para plantas y no tiene, digamos, como ese estigma de patogenicidad para humanos. Entonces, dentro de eso aparece un grupo que es el de Pseudomonas fluorescentes, donde cabe Pseudomonas fluorescens y cabe Burkholderias en general, entre otros, pues, que puedan tener esa capacidad de florecer. Si ustedes ven acá, aquí estamos con la división 1 por 10 a la menos 6, a la menos 7 y a la menos 8. ¿Qué es lo primero que estamos viendo acá, de acuerdo a los pasos que les estaba mencionando ahorita? ¿Hay o no efecto de la ilusión? Sí, claro. O sea, básicamente es casi como 10 veces menos de lo uno y de lo otro. Entonces ya por ese lado vamos bien. Y ahí ya que tendría yo que hacer, pues con el duplicado venir y contar. Aunque también pueden haber ciertos, pues les voy a tirar aquí
una jugada pues matemática, pues por decirlo así, es más fácil hacerla en clase, pues presencial, pero lo voy a tirar acá. Yo tengo 1 por 10 a la menos 7, ¿cierto? Y va a ser cualquier cosa, aquí hay 30. Y tengo 1 por 10 a la menos 8, esto me está quedando raro. Y tengo 3. Tengo solamente una línea de ilusiones. Matemáticamente, yo puedo convertir esto, que está a la menos 8, en una repetición a la menos 7. ¿Qué tengo que hacer? Si ustedes de aquí para allá saben que está dividiendo, ¿cierto? Está dividiendo por 10, de aquí para acá sería multiplicar por 10. Entonces, convierto esta réplica en una, como si fuera a la menos 7. Entonces, ¿qué tendría yo ahí? Ya tendría 30, que viene de acá, y esta que era 3, la convertí también en 30. Entonces, ya tengo y puedo sacar el promedio, multiplicar por el factor de dilución invertido, que sería 1 por 10 a la 7, y ir por el volumen inoculado. Esa es otra manera que uno puede jugar, digamos, como matemáticamente. Suena a medio machetazo, pues tal vez, ¿cierto? Porque el deber ser es que yo pueda mirar el efecto de ilusión, que tenga el duplicado al menos, y hacerlo por una manera, digamos, más correcta. Pero si usted tiene de pronto problemas digamos, no tengo muchos agares, se me acabó, no tengo manera de hacerlo, ahí tiene una forma, siempre y cuando lo principal es ver ese efecto de ilusión. Por eso puedo pegar ese, digamos, como machetazo. Si no tiene el efecto de ilusión, olvídese de esto porque estaría sobreestimando pues lo que quiere encontrar. ¿Queda alguno de esto que les acabo de explicar? Listo, espero que todo lo hayan visto. Si no, obviamente la repetición del video no es tan difícil, pero espero pues que lo hayan comprendido. Ahora, yo también puedo mirar en términos de concentración, no solamente en bacterias. Yo aquí también lo estoy mirando en hongos. En este caso es tricoderma. Tricoderma sembrado en un agar. Y ustedes se dieron cuenta que tricoderma crece muy bien en un PDA normalito. Eso se crece e invade todo el agar. Pero hay maneras, en este caso es un PDA suplementado con un reactivo que se llama rosa bengala. Ese rosa bengala lo que hace es como no permite que se espasa las colonias completamente, así como lo estamos viendo acá. Miren que aquí hay varias colonias que se quedan como pequeñitas y usted las puede contar. Eso fue un ensayo que yo hice hace ya un rato, donde tenía esos eran 3 Elesmeyer creciendo con tricoderma, en agitación, etcétera, ¿cierto? Para mirar algo que estábamos evaluando y hicimos diluciones y aquí lo teníamos cada uno pues por lo que estábamos evaluando, ¿cierto? ¿Qué pasó con el Meyer 1? Hay efecto de dilución de lo uno y de lo otro, entre la dilución menos 5 y menos 6. ¿Qué opinarían? Se divide aproximadamente 10 veces, ¿no? La mitad. Profe, yo creo que no. Menos 5 y menos 6. Menos 5 fue 35, menos 6 es 2. Hay digamos que una dilución 10 veces aproximadamente. Recuerden que yo estoy menos 5 y esta es menos 6. Aquí hay 35 colonias, aquí hay 2 colonias, que básicamente es lo que estamos viendo en esta parte de la imagen. Bueno, creo que es eso. Bueno, lo que es ahí. Yo estoy viendo que aquí se está dividiendo aproximadamente 10 veces, que yo no puedo tener ni 3.5 nada, o pueden ser acá, ahí se me perdió, o pueden ser 3 colonias, o pueden ser 2 colonias, o pueden ser 4 colonias. Digamos que es dentro del rango de posibilidad que yo puedo haber tenido. Entonces, bajo esto, aquí sí hay el efecto de ilusión, entre la ilusión menos 5 y menos 6. En el siguiente, el Meyer, entre menos 5 y menos 6, ¿la hay o no la hay? Sí, profe. Y en el Meyer 3, entre menos 5 y menos 6, casi que perfecto. Entonces miren que
tener ese detallito tan simple como ver que si se logre ver esa particularidad ayuda a tomar decisiones y así, bueno, el proceso que habían hecho, me voy a la fija ya, no me tengo que poner a repetir nada porque ya lo hice. Y adicionalmente la condicioné a diferentes opciones, tipos de medios de cultivo para bacterias, por ejemplo, pero por ejemplo aquí en este caso, medio de cultivo para un hongo, que lo suplementé con algo para poder hacer un conteo porque de otra manera no lo hubiera podido mirar fácilmente. ¿Cuál es el detalle con este tipo de hongos como tricoderma? Que cuando empieza a crecer es chiquitico y crecen como telarañitas, cuando el agar no tiene PDA. Y usted logra ver las telarañitas por ahí entre las 20, póngale casi que a las 48 horas y las vea chiquiticas. Y dice, no, después cuánto, no, yo lejos las estoy viendo por la tarde, no, mañana las miro por la mañana. Cuando usted llegó al otro día, usted ya vio esto así. Ya. ¿Qué puede contar? Nada. ¿A qué le tocó? Mijito, vaya y repita el proceso porque no puedo contar. Entonces, aquí con esta suplementación con el rosa bengala, ya que ya no tengo el problema del tiempo, sino que ya yo ahí puedo ver las colonias de manera individualizada, de tal manera que yo puedo tomar unos resultados bien tomados y tomar una conclusión adecuada pues, al ensayo que yo estuviera haciendo. Bueno, ahora. Nosotros, digamos que se los mencionaba en bacterias, ahora en hongos. Y aquí hay otra parte que también podemos mirar, que es una, digamos que manera distinta, que es hallar concentración de bacteriófagos. En este caso, los bacteriófagos forman algo que son las placas. ¿Y qué es la placa? Son como estos halitos transparentes. ¿Y eso por qué sale? Generalmente uno hace un agar, ¿cierto? Tiene una cajita, un agar como base, tiene otro agar que es un semisólido, lo tiene, digamos, derretido, calientico, pero a temperatura de tetero, le agrega el microorganismo al cual le va a aplicar los bacteriófagos, ¿cierto? Digamos, que le agregué 100 microlitros de, no sé, voy a poner cualquier cosa, Staphylococcus aureus. Lo agregué acá, lo mezclé con el vortex y vengo y lo hago acá. Ahí me queda una técnica que llama la técnica de la doble capa. ¿Qué pasa con la doble capa? Que yo puedo tener dos, digamos, dos maneras. O agregar solamente, voy a poner aquí para que no se olvide, solamente el Staphylococcus aureus y posteriormente, digamos, en la incubación, si yo no le agrego nada más simplemente para ver, me va a crecer, digamos, así como esto, o sea, como turbio. O sea, esa doble capa se me vuelve como turbia. Voy a poner aquí cualquier cosa como para que quede. Pero yo puedo tener, digamos, una evaluación distinta. Yo le agrego el Staphylococcus aureus y adicionalmente le agrego, en este caso, pongámoslo 100 y 100. 100 microlitros de uno y 100 microlitros de la solución donde yo tengo los bacteriófagos. ¿Cierto? Entonces ya lo mezclo, agito y lo vacío digamos que hago la doble capa con el agar que ya tenía pues previamente servido ahí. ¿Qué va a pasar posterior a la incubación? Empiezan a aparecer ese tipo digamos, como de espacios transparentes. ¿Qué significa en cada uno de los espacios transparentes? Es donde proliferó cada una de las partículas virales a costas de la bacteria. ¿Y la bacteria dónde está? Pues ustedes ven acá todo esto, es una mancha como blancuzca. Ahí está creciendo la bacteria en todo el agar. Y donde hubo esa proliferación es donde se forman las placas. Y uno cuenta la formación de placas. Entonces, aquí en este caso, dilución a la -4, dilución a la -5. En términos de formación de placas, ¿hay efecto de dilución, sí o no? ¿Qué opinan? Sí, profe. Efectivamente, aquí el proceso quedó bien hecho. Y yo lo que hago es, que aquí va a poner aquí, son 20 y que el duplicado también eran 20, el ideal, son 20. Voy y lo multiplico de la misma manera por el factor de dilución invertido y lo divido por los 100 microlitros que yo agregué acá, o sea, por .1. Por el .1, pero de los bacteriófagos, ¿cierto? No de la celebración de la bacteria. ¿Y eso qué me va a dar? .1 me lo sube aquí a 6, corro 1 y quedan 7. Ya, 2 por 10 a la 7. Esa es importante. Unidad formadora de placa. Aquí ya no es unidad formadora de colonia. Es unidad formadora de placa por mililitro. Pues ¿por qué placa? Pues porque es lo que estoy viendo. Yo estoy contando placas.
¿Alguno hasta ahí, muchachos? No, profe. ¿Cómo lo ven? ¿Factible, fácil, difícil? Más o menos. No, no es tan difícil, no es tan difícil. No sé, muchachos, si quieren y continuamos con esto, la técnica del número más probable para no dejarla incompleta en el próximo jueves o lo hacemos estos últimos 10 minutos. Ustedes me dirán, ¿qué quieren? Tenemos ya 11 minutos. Bueno, pongámosle 10 minutos. ¿Qué opinan? Listo, o sea, yo hago y usted ya continuamos, pues, o sea, si queda partido, continuamos en el próximo jueves, pues. Entonces vamos a continuar con esta técnica que es la técnica del número más probable. Es una técnica que probablemente ustedes hayan utilizado de alguna otra manera en alguna de las otras materias que hayan visto. ¿En qué tipo de, digamos que de matrices? Generalmente pues uno la puede utilizar en alimentos o en aguas. Casi siempre es como la manera en la que uno lo puede utilizar, pero no es la única forma. O sea, en este, para el curso no los voy a poner, pero hay otras maneras de usar la misma técnica porque es mantener la misma, como el mismo fundamento. ¿Y qué es lo que uno está determinando allí? Es el número de células viales. Es decir, yo estoy intentando ver si hay crecimiento o no hay crecimiento. Y ese crecimiento y no crecimiento es el fundamento de la técnica. Por eso aquí, digamos, como lo pongo escrito, se basa en la determinación de la presencia o ausencia de crecimiento en, digamos que las réplicas de las diluciones de una muestra. ¿Y por qué se dice las réplicas de las diluciones? Ustedes hicieron lo normal en el laboratorio, ¿cierto? Que fue tubito uno, tubito 2, tubito 3, a menos uno, menos 2, menos 3, menos 4. Pero para la técnica del número más probable, por cada ilusión van a haber varias réplicas. Entonces usted puede tener tres réplicas, puede tener cinco, por decirlo así. Entonces tengo aquí otro tubito a la menos uno, otro tubito a la menos dos, otros tubitos a la menos tres y así sucesivamente. Eso es lo más, digamos, como lo más importante a tener en cuenta. Y así como lo ven aquí en esta imagen. Por decirlo así, aquí esta puede ser a la menos uno, esta a la menos dos y esta a la menos tres. ¿Cuántos tubitos por cada ilusión tiene? Cinco. 5 a la menos uno, 5 a la menos dos, 5 a la menos tres. Por eso es, digamos, por eso es lo que, digamos, dice aquí o el fundamento. Determina la presencia o ausencia de crecimiento en las réplicas, o sea, es decir, en cada uno de los 5 que hay acá, en cada una de las 5 que hay acá y en cada una de las 5 que hay acá, de las diluciones de una muestra. Básicamente es ahí, digamos, como el reto de entender el fundamento. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Listo. Este tipo de metodologías uno la puede utilizar para también diversos, como les decía ahorita, diversos intenciones. Yo puedo utilizar para hacer microorganismos que son de mi interés. ¿Qué necesito yo para poder hacer esas diluciones? Un medio selectivo, como por ejemplo aquí aparece en esta imagen. Aquí eran microorganismos que o quería encontrar las células viables en términos de unas pseudomonas fluorescentes, perdón, y utilicé el medio de cultivo donde se genera la fluorescencia. Y adicionalmente, pues también tengo que tener esas condiciones particulares. ¿A qué se asemeja esto? A todo lo que estábamos hablando ahorita también al principio de la clase, ¿cierto? Yo lo puedo dirigir a lo que es, digamos, de mi necesidad. ¿Y cómo es el asunto? Tienen acá lo que les mencionaba ahorita, una muestra problema, ¿cierto? En este caso una muestra líquida. Ah, que va a decir cualquier cosa, es una leche. Tienen el Meyer con leche. Y empiezan a hacer diluciones. Entonces está menos uno, está menos 2, está menos 3, está menos 4 y está menos 5. Ahí tenemos ya todas digamos que las 5 diluciones asociadas. Por cada una van a haber, para esta imagen van a haber 5 repeticiones. Entonces van a haber 5 de menos uno, 5 de menos 2, 5 de menos 3 y así sucesivamente hasta la menos 5. ¿Qué tengo que ir yo a observar? Tengo que ir a observar, bueno, hagamos de cuenta que también existe, se me perdió el cosito, ¿dónde está?
que existe una -6. Vamos a dar cuenta que hay una -6. No, que la pongo es porque la imagen a veces puede prestarse para malentendidos. Entonces, listo. Tenemos digamos que en la ilusión -6, también los 5 tubitos, así como en todas otras. ¿Qué yo tengo que ir a observar? Tengo que ir a mirar. Ah, bueno, y posterior a la incubación, va a decir aquí cualquier cosa. Donde hay crecimiento, lo voy a poner así, ¿cierto? Si está vacío es porque no hubo crecimiento. Entonces aquí, después del resultado, ilusión a la -6. ¿Qué es lo importante acá? Yo tengo que ir a mirar la ilusión o la última ilusión donde hubo crecimiento. ¿En cuál fue la ilusión, la última ilusión donde hubo crecimiento? En -2, en -2, en -3, en -4, en -5, en -6. El azul oscuro indica crecimiento. El azul clarito indica que no hubo crecimiento. ¿Cuál fue la última donde hubo crecimiento? ¿Qué ilusión? ¿Qué opinan? Creo que la de la -5. Exacto, o sea, es que me pierde el cosito. En -5 fue la última donde hubo crecimiento. ¿Cómo doy cuenta? Ah, es que aquí se me pierde el puntico y no sé dónde está. ¿Cómo doy cuenta? Porque aquí hay un azul oscurito. Ya cuando sé qué fue en esta última ilusión donde hubo crecimiento, voy y tengo en cuenta las dos diluciones previas a ellas, a esa, perdón, y cuento los positivos. ¿Cuál es digamos que las dos diluciones previas? Estaría -3 y -4, ¿cierto? Esta y esta. Voy y cuento cuántos positivos. ¿Cuántos positivos hay aquí? Hay 5. ¿Cuántos positivos hay acá? En la siguiente, en -4. Hay 3. ¿Cuántos positivos hay en -5? Hay 1. Uy, me coge el 1. Eso, hasta ahí no tenemos todavía nada. ¿Entienden el proceso hasta ahí? O sea, simplemente estamos sacando el número de positivos. Pero lo comprendieron. ¿Alguna Sí, duda? profe. Repito, es ir a mirar la última dilución donde vieron crecimiento. Y desde las dos diluciones previas a esa, contar los positivos. Entonces, generalmente van a tener estos tres resultados. En este caso fue 5, 3, 1. Cuando tengan el resultado, uno va y se fija en algo que se llama la tabla del número más probable. En este caso pueden haber tablas de diferentes números de réplicas. Pueden haber tablas, en este caso la que vamos a utilizar es de 5, pero pueden haber de 3, así como por ejemplo aquí se las pongo. ¿Cierto? Hay 3 réplicas por cada de las diluciones, pero aquí está la de 5. Ese resultado que teníamos era 5, 3, 1. Cuando uno viene a la tabla del número más probable, ese 5, 3, 1 me indica un número, 11. Todavía no tengo nada. Ese 11 lo tengo que ir a multiplicar por el factor de dilución invertido de la primera dilución donde yo empecé a contar. ¿Y cuál fue la primera dilución donde yo empecé a contar? 1 por 10 a la 3, es decir, esta. Cuando yo ya sé eso, entonces multiplico 11 por 1 por 10 a la 3, con la misma lógica que les decía ahorita. Esto simplemente le corre uno, digamos como la comita, y le sube acá, sería 1.1 por 10 a la 4. En este caso, aquí la unidad no es unidad formadora de colonia, es células por mililitro. Esa es la gran diferencia de lo que es unidad formadora de colonia con esto que estoy mirando son células viales. Eso es igual a lo que aparece acá, ¿cierto? O sea, 1 por 10, 1,1 por 10 a la 4 es lo mismo que decir 11.000 células, solamente que el deber ser es en tipo notación científica, pero es lo mismo que lo que aparece aquí al final del cuadrito de abajo. ¿Alguna de ustedes, muchachos? Si quiere, dejamos hasta acá, que ya se van a hacer las 6 y en la próxima clase hacemos un ejercicio de esto, o si quiere hacemos ejercicio de los dos tipos digamos que maneras de hallar concentración. ¿Ustedes qué dicen? ¿De los dos o de uno solo?
profe, de los dos. Listo, en la próxima clase entonces hacemos un mini repaso de esas dos y bueno, creo que podemos dejar entonces por el momento hasta acá. Va a terminar la grabación y bueno, espero que el martes sí se pueda hacer el parcial y podamos continuar y no se esté truncando posteriormente las fechas porque se van a encartar un poquito con esos tiempos. Pero bueno, aquí los dejo y espero que pasen también un feliz fin de semana. Profe, Gracias, entonces, profe. el social entra hasta interacciones. Hasta donde tengo entendido, David les había dicho a ustedes que interacciones lo dejaba para la segunda unidad. O sea, entra hasta el tema, creo que era de ciclos biogeoquímicos, que fue hasta donde fue conmigo. Ah, sí, sino que ahorita al inicio le entendí como que entraba interacciones. No, 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 no. El asunto que es interacciones para la segunda unidad. Ah, listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Pues ahí espero que pasen feliz noche. Gracias, profe. Muchas Listo, gracias, con profe. gusto. Chao. Hasta Gracias. luego. Chao.